Muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar con esta mesa redonda y como previamente en la inauguración pues correspondía dar el lugar a otras voces que precisamente representaban pues en fin una serie de esfuerzos en los cuales y una serie de ayudas sumamente importantes en las cuales este congreso no hubiera sido posible. Sí quisiera, en calidad de codirector, y aprovechando que también me acompaña en esta mesa que tengo la suerte de moderar, Francisco Javier Espinosa, pues dedicaros algunas palabras. En primer lugar, agradeceros a todos que estéis aquí. No os imagináis lo emocionante, a pesar de las prisas, a pesar del estrés, a pesar de las dificultades asociadas a una coordinación, en fin, de un evento tan grande como este, ¿no?, que reúne nada menos que a 42 profesores, profesoras e investigadores, muchos de los cuales vienen del otro lado del Atlántico, nuestros hermanos al otro lado del charco, como gustan decir ellos, y que bueno, se iniciaba nada menos que con, como os decía, con el gran filósofo Gianni Vattimo, brindándonos, maestro de mi maestra y maestro por ende indirectamente también mío y de muchos de los aquí presentes, iniciando este congreso reflexionando a propósito de aquello que nos convoca, aquello que nos exhorta a pensar un asunto tan decisivo como cuál sea nuestro tiempo. En fin, veo muchas caras conocidas, veo otras que no conozco y todo me produce entusiasmo. Los reencuentros, las amistades que se hacen valer en la presencia, también todos aquellos que estáis confiando en nosotros, pues disfrutando este congreso a través de las vías telemáticas habilitadas al efecto, todas las ayudas que en fin, que han hecho posible que este grandioso dispositivo de inteligencia pues haya podido echar a rodar en un tiempo además tan breve, ¿no? Y con las festividades de Navidad de por medio, que es algo que os advierto complejiza mucho la cosa. No obstante, quisiera agradecer pues personalmente, en primer lugar, a las personas que están en el equipo técnico, que llevan 2 días desgañitándose absolutamente para que todo esto pues efectivamente pueda ponerse en obra, y al equipo de organización maravilloso, que tengo la suerte de que me acompañe en esta aventura. Algunos son alumnos míos, como Carla, Adolfo o Isaac, que se ha tirado todo el día pues trayendo desde la estación del AVE a algunos de vosotros. Luego también a Mercedes, que lleva haciendo un trabajo con la prensa inconmensurable desde hace muchos días. A José Antonio Montero, que nos ha ayudado a coordinar muchas de las cosas del Congreso. Por supuesto, a Irene Ortiz Gala y a Francisco Romero, sin los cuales hubiera sido literalmente imposible sacar esto adelante. Y bueno, pues quiero también, por supuesto, tener una mención especial para Javier Espinosa, que fue quien me impulsó. La verdad que después de todo no sé si le tengo que agradecer o tengo que decir bendito el día en el que dijiste, sí, habla con Santiago Lluvero, a quien también hemos escuchado, quien reforzó estas palmadas y dijo, venga, sí, lánzate al barro, ¿no?, de organizar este congreso que se fue convirtiendo en esto que ahora empezamos a disfrutar y que nos va a reunir en Filía durante nada menos que 4 días. Entonces, en este sentido, quiero dar las gracias a la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Castilla-La Mancha. Quiero dar las gracias a la UNED, que tanto desde su decanato como desde su departamento de filosofía y, por supuesto, a través de la Cátedra Arcritia de su vicerrectorado de investigación, cuyo apoyo es enorme e inconmensurable y hace que efectivamente esta cátedra sea el sentido de un evento como este, sea esta vez en Cuenca, sea otras veces en Madrid, sea en Ciudad de México, o sea en la Laguna de Tenerife.
Como digo, sin el apoyo del Vicerrectorado de Investigación sería absolutamente imposible, y quiero darle las gracias también al patronato que ha confiado efectivamente en su buen ejercicio por el apoyo a las actividades culturales en esta ciudad, pues darnos un apoyo significativo, relevante e imprescindible. Y si hablaba de Ercritia, pues quería, por supuesto, reconocer especialmente la suerte que tenemos de contar con su directora, mi maestra, la profesora Teresa Oñate, quien es el alma viva, no solo de muchos de los aquí presentes y de lo que podamos decir, sino de que efectivamente retransmitamos, recreemos un espíritu que hemos aprendido de ella, que es el de hacer comunidad de pensamiento, de amistad, de amor y comunidad que busca cambiar el mundo, que busca cambiarlo pensando. Pues bien, con todo esto y agradeciendo también especialmente el esfuerzo que todos habéis hecho estando aquí, poniendo en muchos casos vuestros medios para lograrlo, voy a dar paso a iniciar esta mesa presentando en primer lugar a mi compañero y buen amigo Aurelio Sainz Pezonaga, que es doctor en filosofía, en una tesis magnífica dirigida por Francisco Javier Espinosa, precisamente, que versa sobre Spinoza. Como veis, no constituye ningún enigma cuál va a ser el leitmotiv capital de esta mesa, ni qué reúne a estas 4 personas en un sentido de acción que estoy seguro brillará por su lucidez y su inteligencia. Como decía, el profesor Aurelio es además profesor de secundaria en el Instituto Santiago Grisolía, de aquí de Cuenca, y profesor de filosofía en esta universidad. Asimismo, pertenece pues, a la redacción de varios consejos de revistas y de colecciones editoriales y es secretario del Seminario Spinoza en España. Aurelio cuenta entre su gran obra, diría, nada menos que con 3 títulos, ¿no? Como son Contra la ética, por una ideología de la igualdad social, publicado en Debate en el año 2002, Rupturas situacionistas, superación del arte y revolución cultural, obra publicada en la editorial Tierra de Nadie en el año 2011, y su última obra, editada por Comares, apenas recién publicada hace unos meses, que se intitula La multitud libre en Spinoza. Este precisamente va a ser el motivo capital en torno al cual gira su exposición hoy, y yo sin más, y como vamos un poquito a apurar de tiempo, paso a darle paso. Muchas gracias, Aurelio. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a Nacho por invitarme y por mover este congreso. Parece una iniciativa muy, muy importante. Y bueno, dar las gracias a Teresa y a Javier, que están aquí haciendo posible también, a toda la gente que habéis ayudado, a la facultad, a la UNED. Bueno, pues gracias a todos, ¿no? Yo voy a hablar sobre, efectivamente, un tema relacionado con mi objeto de estudio ahora, en el que estoy más centrado, que es la cuestión de las multitudes, sobre multitudes modernas, multitudes posmodernas y en torno a la libertad, y bueno, también en relación con todo el asunto que nos trae aquí, ¿no? Que nos convoca aquí, como decía Batimo. Bueno, quiero empezar preguntándome por el sentido de lo moderno en la filosofía de Spinoza. Al igual que todos los grandes filósofos, Spinoza es un pensador complejo. Como diría Gramsci, pertenece simultáneamente a una multiplicidad de épocas o de colectividades. Su personalidad filosófica se compone de elementos extraños y heterogéneos. Se encuentran en ella huellas de los pensadores griegos y de la tradición judía, de la filosofía medieval, el naturalismo renacentista y de la nueva ciencia, trazas de la experiencia holandesa e intuiciones de una filosofía futura. En concreto, Pedro Lomba, en la introducción a su reciente traducción de la ética de Spinoza,
sugiere leer esta obra, cito, como manifiesto filosófico de una modernidad futura, cierro cita, ya que, según Lomba, cito, el espinozismo definitivamente no pertenece a su época, cierro cita, es esencialmente extemporáneo. Ya Antonio Negri calificó a principios de los 80 la filosofía de Spinoza como una anomalía salvaje respecto a la cultura del barroco y poco después la señaló como el catalizador de una modernidad alternativa. Y no tan lejos queda la propuesta de Jonathan Israel respecto a esa tendencia de pensamiento y activismo político a la que califica de ilustración radical, en la que la figura y el pensamiento de Spinoza ocupan un lugar protagónico. Futura, alternativa o radical, en cualquier caso abyecta, excéntrica, desviada o fuera de época, la modernidad de Spinoza es también modernidad. Pero para integrar a Spinoza en la modernidad, por muy desviada que la pensemos, hay que ampliar nuestro concepto de lo moderno. Por ejemplo, tendrá que incluir una filosofía sin sujeto del pensamiento ni de la imaginación, una filosofía alejada, pues, de Descartes, Kant o Hegel. Fijémonos cómo resume Lorenzo Vinciguerra la anomalía spinozista. Cito: así como el hombre no puede ser llamado sujeto del pensamiento, sino más bien sujeto a pensamiento, modificación del pensamiento, mucho menos puede ser considerado autor de lo que en él, con él, se imagina. Conviene, en cambio, pensar que es su actor, o como dirá más adecuadamente Spinoza, intérprete. Afirmar entonces que en lugar de tener el pensamiento en nosotros, somos nosotros quienes estamos en el pensamiento. Implica al mismo tiempo afirmar que la extensión se extiende y se mueve en nosotros, determinándose en todas nuestras afecciones corpóreas. Cierro cita. Por mi parte, localizaría el rasgo más significativo de esa modernidad desviada en el proyecto spinozista de una emendatio del entendimiento. La emendatio es la fórmula de la innovación, de la introducción de la novedad en Spinoza. En un párrafo esclarecedor de su Tratado de la Enmienda del Intelecto, el párrafo 31, Spinoza pone en paralelo la innovación técnica y el avance en el conocimiento. No hay un método para hallar el verdadero método que necesite otro método para ser descubierto y así hasta el infinito, como ya habían criticado los escépticos, sino que, cito, sucede aquí lo mismo que con los instrumentos materiales. En efecto, para forjar el hierro se requiere un martillo y para obtener un martillo hay que fabricarlo. Para ello se necesita otro martillo y otros instrumentos. Y para poseer estos instrumentos se requieren otros aún y así hasta el infinito. Por eso alguien podría intentar probar, aunque en vano, que los hombres carecen de poder para forjar el hierro. En realidad, los hombres han podido, usando sus instrumentos naturales, y aunque con mucho trabajo e imperfectamente, dar remate a ciertas obras facilísimas. Luego pasaron a otras más difíciles, con menos trabajo y con realización más perfecta, y así gradualmente, desde las obras más simples a los instrumentos, de estos a otras obras y a otros instrumentos. Llegaron gradualmente a ejecutar tantas y tan difíciles obras con poquísima faena. También el entendimiento, con su fuerza nativa, se forja instrumentos intelectuales, por los cuales logra otras fuerzas para realizar otras obras intelectuales. De estas extrae otros instrumentos, es decir, el poder de avanzar en su investigación, y continúa así, gradualmente, hasta llegar al culmen de la sabiduría. Cierro cita. La innovación es, por tanto, un proceso gradual, pero diríamos azaroso. La cumbre del saber a la que se refiere la última frase del fragmento no es un fin que desde el origen nos estuviera esperando, sino el resultado de logros anteriores. Sin la construcción de los primeros peldaños y sin su conservación, no es posible seguir investigando. Se trata de mantener los logros alcanzados y sobre lo ya construido elevar los nuevos peldaños de la escalera del saber, que solo pueden existir si se dan los anteriores. Pero cada nuevo peldaño se tiene que justificar por sí mismo, no por ser el momento de un proceso ya definido, de una totalidad ya cerrada, no por la promesa de lo que todavía está por hacer. El proceso no tiene fin ni garantía de éxito. El siguiente peldaño dependerá de lo que se haya construido en el anterior. La totalidad es una apertura infinita. Además, esos procesos abiertos no dejan de tener adversarios externos
que se oponen a su avance, serán los adversarios de los que nos habla Spinoza en el apéndice de la parte primera de la Ética, aquellos que para mantener su autoridad afirman que ya han encontrado la respuesta a todas las preguntas, a saber, la voluntad de Dios, y son bajo ese supuesto adorados como intérpretes de la naturaleza y de los dioses. La autoridad de los intérpretes de la totalidad se sostiene sobre la persecución de quienes desean investigar y entender las cosas naturales, sobre el fomento de la ignorancia y sobre el estupor que causa su afirmación de haber alcanzado el saber último. La innovación en Spinoza, el sentido de lo moderno más significativo que, a mi parecer, podemos encontrar en su filosofía, tiene la forma de una circularidad productiva, pero no finalista. Spinoza aplica esa circularidad no solo al avance técnico o científico, sino también a la ética y a la política. La ética, para Spinoza, es el espacio de un conflicto afectivo, un conflicto no solo entre la alegría y la tristeza, entre el amor y el odio, sino un conflicto en el que esta tensión primaria es redoblada por la pugna entre dos alegrías, entre dos amores, dos alegrías y dos amores que responden a dos circularidades de signo contrario. La primera es el ciclo de servidumbre ética. Este consiste en que imaginarnos aislados de las demás cosas, distinguirnos imaginariamente del resto de los demás seres, como ocurre paradigmáticamente en la creencia en la voluntad libre, nos produce alegría, esto es, aumenta nuestra capacidad de actuar. Pero la consecuencia que se sigue de esa alegría es un deseo de continuar imaginándonos aislados, esto es, un deseo de ignorar las interacciones que necesariamente mantenemos con nuestro entorno, un deseo de ignorar que bloquea el aumento de potencia ganado en un primer momento. El conatus pasional, que se imagina ser libre, es más, que piensa que basta con imaginarse libre para serlo, refuerza su propia ignorancia. La creencia en la voluntad libre es para Spinoza el ejemplo de la ignorancia entendida como privación de conocimiento, como conocimiento inadecuado. Así dice en el ya citado apéndice de la parte primera de la Ética, cito: «Los hombres opinan que son libres, ya que son conscientes de sus voliciones y de su apetito, y ni en sueños piensan en las causas, de las cuales son ignorantes, por las que son dispuestos a apetecer y querer». Cierro cita. La existencia de la voluntad libre es para muchos una obviedad que no desean problematizar. Hay quien piensa que sin ella no hay ética posible. Por ello critican a Spinoza porque entienden que éste no puede hacer una ética desde el momento en que rechaza la libre determinación de la mente. Pero para Spinoza ocurre más bien al revés. Esa creencia, esa obviedad, es un obstáculo que impide avanzar en el conocimiento de nuestra mente y de su beatitud, que nos encierra en una circularidad servil. Es un deseo, el deseo tiene siempre forma circular en Spinoza, un deseo pasional, un deseo de ignorancia. El segundo ciclo es el de liberación. En esta segunda circularidad, el conatus se hace activo. La liberación consiste en que la acción de considerar nuestra capacidad de actuar, el hecho de saber que somos causas parciales, pero también causas adecuadas de nuestras acciones, aumenta esa misma capacidad. Y cuanto con mayor especificidad somos capaces de explicar esa trama infinita de causas, esa múltiple relacionalidad que nos constituye y en la que estamos inmersos, en mayor medida consideramos nuestra potencia y en mayor medida esta aumenta. La consecuencia es un deseo de entender más y mejor, una cupiditas intelligendi que se alimenta de sus propios efectos y que acompaña a todos los deseos activos, a todas las formas de la libertad humana. El deseo activo de estar alegres y amar, el deseo de sentir lo agradable y de imaginar libremente a través de la experiencia estética y de las experiencias de eternidad, el deseo de formar ideales de humanidad y compartir esos deseos con los demás como norma de vida, el deseo de aprender y de enseñar, el deseo de obrar bien y de unirnos a otras personas en amistad, queriendo para ellas lo mismo que queremos para nosotros. No somos sujetos del pensamiento ni de la imaginación, pero sí somos deseo de entender, de imaginar, de interpretar. La pugna entre los dos ciclos o procesos, entre la circularidad servil y la circularidad productiva, está siempre abierta. Nosotros siempre estamos atravesados por las pasiones, dice Spinoza. Además, no podemos prever qué ciclo se impondrá sobre el otro. Semejante previsión implicará que el ciclo de liberación ya se ha impuesto sobre el de servidumbre.
En sus tratados de política, el conflicto que encontramos se da entre la servidumbre y la libertad de la multitud, también entendidas desde esta forma de la circularidad. En el tratado político, la servidumbre de la multitud proviene de su derrota. La multitud sierva de la que habla Spinoza en el capítulo 5, en paralelo con la multitud libre, es el resultado de una guerra perdida, continuamente perdida, se entiende. La multitud sierva es la multitud de los vencidos, de los desposeídos. Hay un pasaje en la parte cuarta de la Ética en el que Spinoza nombra la derrota para hablar del suicidio. Dice allí, cito, «Nadie descuida apetecer lo que le es útil, o sea, conservar su ser, sino vencido por causas externas y contrarias a su naturaleza. Nadie, digo, aborrece los alimentos o se suicida en virtud de la necesidad de su naturaleza, sino forzado por causas externas». Cierro cita. No es de extrañar entonces que la afectividad de la multitud sometida venga definida por el miedo, sobre todo por el miedo a la muerte. Para una filosofía como la de Spinoza, para la que la naturaleza propia del ser humano es la vida activa, es el esfuerzo por perseverar en el ser, para la que, cito, la mente se esfuerza cuanto puede por imaginar las cosas que aumentan o favorecen la potencia de obrar del cuerpo, cierro cita, como dice en la parte tercera de la Ética, para una filosofía que quiere ser meditación de la vida, el miedo a la muerte solo puede ser el signo de una derrota. El miedo es también, al comienzo del tratado teológico-político, el afecto que provoca la propensión a creer cualquier cosa por muy disparatada que sea, el afecto que fomenta la superstición. Y la superstición, el miedo, su capa de religión, es el medio más eficaz que el régimen monárquico utiliza para contener a la multitud, de modo que ésta luche por su servidumbre como se afanaría por su salvación. El miedo, en efecto, de Hobbes a Kant, es la causa de la servidumbre de la multitud. La multitud de Spinoza es, sin embargo, ambivalente, porque no solo tiene miedo, sino que también lo produce. La multitud moderna tiene ese doble rostro, es temerosa y temible. La mirada de Spinoza también es ambivalente en el tratado teológico-político. Solo en su siguiente tratado, el término de multitud adquirirá toda su positividad. En ese primer tratado habla Spinoza, por un lado, de vulgo y de plebe, equiparados también a la multitud, y por otro, remite al pueblo, a los ciudadanos y a los hombres honestos de ingenio libre que se rebelan contra la tiranía. El pueblo ciudadano es, en efecto, el que sostiene a la República Libre de Holanda, mientras que los seguidores populares de la línea calvinista más intolerante, los llamados gomaristas, apoyan las pretensiones monárquicas de la Casa de Orange. En 1672, Guillermo III de Orange será nombrado estatuder y los hermanos de Witt, figuras principales de la República, serán brutalmente asesinados. Pero todos, plebe y pueblo, habían protagonizado décadas antes la guerra de independencia de los Países Bajos, que según algunos historiadores podemos también considerar como la primera revolución burguesa. En De la esencia y valor de la democracia, permitidme este salto, un libro de 1929 de Hans Kelsen, este llama la atención sobre la mitificación a la que se suele someter el concepto de pueblo. Todo el análisis es tremendamente interesante para contrastarlo, por ejemplo, con las reivindicaciones del pueblo elaboradas por el populismo de izquierdas de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Para lo que nos ocupa, se puede resumir la desmitificación que lleva a cabo Kelsen de la noción de pueblo en 3 pasos. Primero, dice, el pueblo no es la unidad del conjunto de los hombres en todo su ser, pues la vida de los hombres cubre muchos más ámbitos que el que se circunscribe a las conductas que caen bajo el ordenamiento jurídico estatal. Además, con relación al ordenamiento jurídico, en una democracia el pueblo es productor y a la vez está sometido a las leyes del Estado. Es sujeto y objeto del poder, pueblo activo y pasivo. Somos ciudadanos y súbditos. Pero estos dos pueblos no coinciden nunca exactamente, ni históricamente ni en la actualidad. No coinciden ya sea porque ciertos sectores, como menores o extranjeros, están excluidos de los derechos políticos, en épocas anteriores, pobres o mujeres, ya sea, por último, porque muchos de los que poseen esos derechos no los ejercen, o porque aunque los ejerzan, lo hacen sin un criterio propio, solo siguiendo las pautas que marcan otros. Ahora bien, yo diría que es por esa asimetría que desacopla al pueblo activo del pueblo pasivo por donde irrumpe toda la complejidad social que Spinoza denomina multitud.
Si en el pueblo mitificado se ha querido ver la unidad de todas las personas nacidas en un territorio o legalmente adoptadas por un Estado, o se ha querido ver eso, las masas modernas, sin embargo, han sido las masas rebeldes, para bien o para mal, para la revolución o para la reacción, para la producción de nuevos órdenes políticos o para el regreso a órdenes supuestamente superados, rebeldes como multitudes libres o como multitudes siervas. Las multitudes son, o mejor, somos, rebeldes también para Spinoza e impredecibles en nuestra rebelión. El problema debe plantearse en cómo hacer para que esa rebelión sea para la libertad. Para el Spinoza del Tratado Teológico Político, la defensa de la libertad de filosofar depende de la puesta en acción de la propia filosofía como conocimiento adecuado, como separación de la fe. Se trata de distinguir la fe, que es obediencia y piedad, de la filosofía, que es la búsqueda de la verdad. Cito: quien muestra la mejor fe no es quien muestra las mejores razones, sino quien muestra las mejores acciones de justicia y caridad. Cierro cita, dice en el capítulo 14. Y por eso mismo, cito, la fe concede a cada uno la máxima libertad de filosofar. Cierro cita. Al no pertenecer al ámbito del conocimiento adecuado, sino de la obediencia y la piedad, la fe nada tiene que oponer a la filosofía, a los intentos de conocer la naturaleza a partir de la naturaleza misma. Ni viceversa, la filosofía tampoco puede oponer nada a la fe, pues concibe por medio de la razón lo mismo que ésta alcanza por la obediencia y la piedad, a saber, el amor al prójimo. La superstición se impone para Spinoza por la ignorancia, por el desprecio del conocimiento científico, convertidos en regla política. La superstición es un deseo de ignorar instituido políticamente. En términos de Spinoza, la libertad, tanto individual como colectiva, va unida al conocimiento, al aumento de la potencia de obrar que proporciona el conocimiento efectivo de la naturaleza. No puede haber libertad en la ignorancia, tan solo dominación. Dominación de la fortuna o dominación de otros hombres. La identificación entre conocimiento y libertad, en la perspectiva de Spinoza, es un ejemplo paradigmático de la libertad de los modernos. La libertad de los posmodernos parece, sin embargo, ser la contraria. La libertad ya no reside en el conocimiento, sino en la ignorancia. Está fuera del saber. El saber poder de Foucault y la verdad violencia de Batimo explorarían ese camino. La libertad de filosofar exige rechazar el conocimiento. Desde la dialéctica de la Ilustración de Horkheimer y Adorno, el esfuerzo por conocer la realidad ha sido visto por muchos como una lucha contra la opresión de la fortuna o de otros hombres, por usar los términos de Spinoza, que ha acabado por instituir otra opresión. Luchar por la liberación o por la servidumbre se ha hecho, podría decirse, indistinguible. Quizás la opresión de los que luchan contra la servidumbre no es mejor que la de aquellos cuyo objetivo es la dominación. Incluso puede que sea peor, pues nos domina precisamente desde la ilusión de la liberación. Nos domina por la esperanza, no por el miedo. Me pregunto si la libertad de los posmodernos es un miedo a esa esperanza, o mejor al exceso de esperanza, o enfocado desde esta perspectiva, si es un miedo a la desilusión. Por un lado, el miedo al exceso de esperanza nacería de una visión realista de la política. Sería un miedo racional, una actitud de prudencia. Por otro, sería un temor que pueda resultar muy debilitante si se convierte en un argumento al servicio de los interesados en mantener sus privilegios. La libertad de los posmodernos puede ser una libertad prudente o también una imprudente servidumbre. La libertad, según la piensa Spinoza, tal vez podría ayudarnos a salir de este impasse. La filosofía política de Spinoza surge igualmente de la derrota, como realidad y como posibilidad. Pero en Spinoza lo que nos derrota es la ignorancia, el deseo de ignorar. Al final del capítulo 18 del Tratado Teológico Político, Spinoza rechaza abiertamente los cambios de forma de mando político. Argumenta en contra de que un pueblo que se haya dotado de leyes elija un monarca como dirigente político, pero también se opone al tiranicidio. Acabar con un tirano no garantiza que no vaya a ser sustituido por otro, pues el pueblo, acostumbrado a obedecer, no va a respetar a quien se arrogue menos autoridad que el tirano. Y además, el sucesor del tirano no va a poder mantener su poder si permite que sea el pueblo el que le juzgue como juzgó a su predecesor. Por eso, devendrá tirano por necesidad. Si la libertad política solo es efecto de una determinada cultura de autogobierno,
El tirano, en definitiva, solo es efecto de una determinada cultura de sometimiento. El autogobierno produce libertad y el sometimiento produce tiranía. El círculo se cierra sobre sí mismo, sin avanzar. La lucha contra la opresión del tirano tiende a convertirse en la creación de una nueva opresión. Para el Spinoza del Tratado Teológico Político, la tiranía se reproduce incluso por medio de la resistencia que se despliega contra ella. Pero cuando Spinoza vuelve sobre el mismo tema en el Tratado Político, extrayendo la enseñanza del Príncipe de Maquiavelo, declara que el problema reside en intentar suprimir el efecto sin suprimir la causa. De nada sirve eliminar al tirano si no se eliminan las causas sociales que producen al tirano. De nuestra historia contemporánea parecería seguirse, como el Tratado Teológico Político, que no hay salida de ese círculo infernal por el que una lucha contra la tiranía está siempre condenada a producir otra tiranía. De las últimas palabras de Spinoza sobre el tema, por el contrario, a pesar de haber sido escritas en un momento político dramático, se sigue otra perspectiva. Si la lucha contra la opresión, si las revoluciones burguesas y proletarias solo han eliminado una tiranía, una opresión, para imponer otra, es, diría Spinoza, porque intentaron suprimir el efecto sin suprimir la causa. La causa a la que se refiere Spinoza no es otra que la servidumbre de la multitud. Cuando Spinoza vuelve en el Tratado Político sobre los problemas del tiranicidio y de la inconveniencia de que una multitud libre se ponga bajo el mando de un monarca, lo hace en el contexto de la distinción entre en qué consiste ser una multitud libre y qué supone ser una multitud sometida. La multitud sometida es la multitud vencida, como decía antes, aquella sobre la que se han impuesto unos gobernantes que buscan mantenerla en su sometimiento. La multitud sometida es una multitud miedosa, triste, que solo respira para evitar la muerte. Ha sido derrotada por las armas, pero también anímicamente. La multitud libre es la que se esfuerza por su libertad, la que la desea y lucha por ella. Es la que instituye su propio mando político. La multitud libre es una multitud esperanzada, que festeja su vida y su autonomía. Su libertad no se define solo por su capacidad de autogobierno, sino también por su fortaleza y vitalismo racional. Una lectura demasiado rápida de esta distinción, tal como la expone Spinoza en el capítulo 5 del Tratado Político, puede llevarnos a pensar que la multitud sierva y la multitud libre son dos tipos de multitudes que solo pueden existir separadas y en estado puro de servidumbre y libertad. Esa lectura se apoyaría en el hecho de que Spinoza presenta a la multitud libre como condición de la institución y conservación de las mejores estructuras monárquica, aristocrática y democrática, a cuya descripción dedica la segunda parte del libro. Pero una mirada más detenida a lo largo de sus dos tratados políticos, a los ejemplos históricos y a las particularidades de las estructuras políticas, nos muestra una ambivalencia mucho mayor. La simetría de la que hablaba Kelsen entre el pueblo activo y el pueblo pasivo, por cuya fisura emana a borbotones toda la complejidad de la multitud espinocista, hace imposible establecer una separación neta entre la multitud libre y la multitud sierva. Más que tipos de multitud, estaríamos hablando de humores, de caracteres o ingenios de la multitud mezclados entre sí, de tendencias hacia la libertad y hacia la servidumbre, cuya preeminencia y grado de ésta varían en los diferentes contextos y procesos históricos. La multitud libre es lucha por la libertad de la multitud, precisamente porque no puede separarse tajantemente de su tendencia a la servidumbre. La multitud sierva debe ser humillada y sometida una y otra vez, precisamente porque no puede ser separada tajantemente de su tendencia a la libertad. Las multitudes, como los individuos, están siempre atravesadas por las pasiones y por la superstición, por el conflicto, pero al mismo tiempo las multitudes, como todo lo que existe, no puede dejar de poseer una naturaleza propia, una determinada potencia de actuar, no puede dejar de cooperar. Lo que nos interesa es, por tanto, la libertad de la multitud, y esta se juega en la emendatio política, esto es, en los procesos de innovación democrática. La emendatio política supone que el conflicto y la cooperación, la multitud sierva y la multitud libre son irreductibles. Ese es el modo en que Spinoza democratiza el realismo de Maquiavelo. Hacer efectiva la verdad de la finitud en el ámbito de la política supone igualmente atenerse a la práctica. No es que la sociedad solo se plantee las tareas que puede resolver, como dice Marx, sino que toda resolución de problemas políticos solo puede consistir en una emendatio de lo ya existente. La emendatio política es una acción sobre las causas de la dominación, no sobre los efectos, pero es una acción que opera según el encadenamiento del parágrafo 31 del Tratado de la Enmienda del Intelecto, esto es,
crea nuevas fuerzas e instituciones de mayor alcance liberador, pero las genera a partir de los resultados de las instituciones ya establecidas. Dicho esto, toca preguntar, ya para terminar, cuál podría ser el actor colectivo de la enmendatio política en la actualidad. La tarea de la desmitificación del ideal de democracia que realiza Kelsen en De la esencia y valor de la democracia, obra publicada, recordemos, en 1929, es una defensa del estado de partidos cuando estos todavía no eran reconocidos constitucionalmente. Su posición es clara y directa. Cito: la democracia es necesaria e inevitablemente un estado de partidos. Cierro cita. Pero los partidos de la democracia de la primera mitad del siglo XX no son los partidos de la democracia de audiencias actuales. Como el mismo Kelsen aclara, los partidos de los que habla, cito, tienen todavía un carácter amorfo y suelen presentarse bajo la forma difusa de las asociaciones y con frecuencia ni siquiera así, sino careciendo de toda forma jurídica. Cierro cita. Semejante descripción ajusta más con lo que hoy entendemos por movimientos sociales. El cambio, en verdad, se produce entre los años 60 y 70 del siglo XX. Por un lado, el movimiento obrero pierde su centralidad como representante de la liberación general y surgen los llamados nuevos movimientos sociales, que son en sí mismos plurales: feministas, ecologistas, pacifistas, antirracistas, proderechos LGTBI. Por el otro, los partidos se convierten cada vez más en máquinas electorales que actúan en un mercado competitivo por los votos del electorado a través de campañas mediáticas. Los partidos se organizan verticalmente, imitando la forma de la administración en la que integrarán su cadena de mando si llegan al gobierno. Los partidos pueden ser, en efecto, traductores de la actividad de los movimientos sociales en programas de gobierno, pero ya no son enmendatores, ya no son creadores de nuevas fuerzas y herramientas de libertad, del deseo común de liberación. Los movimientos sociales son los deseos o tendencias de libertad de las multitudes posmodernas. Se conjugan, sin duda, con otras tendencias paralizantes, serviles, frustrantes, reaccionarias, pero dentro de la complejidad contemporánea son los que merecen heredar el nombre spinoziano de multitudes libres. Son los enmendatores, las fuerzas actuales de innovación social. Hoy los movimientos sociales son los que forman, no quizás voluntad colectiva, pero sí deseo común, y lo crean según una lógica independiente de la lógica de los partidos. La democracia es la condición de posibilidad de los movimientos sociales, y los movimientos sociales la condición de posibilidad de nuestra democracia. Su pluralidad, su heterogeneidad, conlleva que ahora el lugar del representante de la liberación general, el lugar que antes ocupaba el proletariado, lo ocupe el movimiento democrático, es decir, la existencia efectiva de los movimientos y de su cooperación. Su descolocación con respecto al Estado, que estén al mismo tiempo más acá, más allá y con el Estado, conduce a que esa democracia sea necesariamente de vocación transnacional, una democracia expandida. La heterogeneidad y la descolocación respecto al Estado que caracterizan a los movimientos sociales impiden que la lucha contra la dominación, sea cual sea el origen de esta, se estanque. Ahora bien, históricamente, los movimientos sociales no parecen separables de un deseo común de entender, integrado en su deseo común de libertad, un deseo de entender las causas de la opresión para suprimirlas. Podemos entonces reformular la tesis de Kelsen y decir que hoy la democracia incluye necesaria e inevitablemente una multitud transnacional de movimientos sociales. Muchas gracias.